Pues vamos a hablar hoy de meningitis. Es un tema un poco ladrilludo. Eh, Tiene, digamos, varias cosas a tener en cuenta, pero pues digamos que a la hora de enfrentarse pues a esta patología no debería ser tan complejo. ¿Listo? Entonces, pues vamos a empezar hablando primero un poquito como de la epidemiología, porque pues, es un poco importante. Era una causa muy importante de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. Sin embargo, eso cambió gracias a la creación de las vacunas, lo cual atacó los patógenos pues, causales de esta patología y ayudó a proteger a los grupos de edad correspondientes, que ya veremos un poco más adelante. Es difícil diagnosticarla, o es normal que se nos pase o la confundamos con otras afecciones del sistema nervioso, porque la clínica clásica que nos enseñan no suele estar presente. El país más importante, o digamos donde se sigue estudiando y se siguen haciendo estrategias de salud pública para esta enfermedad, pues es sin duda el África. Ustedes ven ahí que tiene hasta 40 casos por cada 100.000 habitantes, mientras en Estados Unidos y Europa lo más grave es que sean 7 por cada 100.000 habitantes, generalmente sobre todo en Europa, pues por casos de contacto por africanos. Estados Unidos sí maneja muy parecido a Colombia, llevamos con la positiva. Ah, no la quité. Pero sí, en Colombia pues también estamos así. O sea, como 1,4, 2 casos por cada 100.000 habitantes. O sea, estamos, pues digamos, estamos bien, pero pues siempre se puede mejorar. Este es el cinturón de la meningitis, así como se llama. Realmente esos países que ustedes ven ahí remarcados en África, obviamente porque allá no hay la disponibilidad de vacunas ni el acceso fácil a los sistemas de salud, lo que pues hace que pues sean tan prevalentes en. Digamos que en general tenemos tres patógenos que van a ser los más importantes sin obviar los otros. Tenemos el Haemophilus influenza, es un Coccobacillus gram negativo, tiene 3 serotipos, A, B y no tipificable. El Streptoneumoniae es un diplococo gram positivo, tiene 90 serotipos diferentes y es el 80%, es el causante hasta del 80% de las infecciones invasoras. Y la Neisseria meningitidis, un diplococo gram negativo, tiene 13 serogrupos y es de particular interés para la salud pública y pues digamos también para pues a nivel de medicamentos, el ACIW, porque son los que tienen mayor potencial epidémico. Acá vemos la tabla, no se olviden que es una patología donde se divide pues sí, la epidemiología diferente según el grupo de edad. Particular menciona los neonatos, el Streptococcus galactiae, que es el que está presente en el canal vaginal, que es el que se tamiza en el tercer trimestre. La causa más frecuente de sepsis neonatal temprana, mortalidad altísima, que pues obviamente no es causa de meningitis en ninguno de los otros grupos poblacionales. Pero entonces échenle una mirada a esto ha cambiado, o mejor dicho, depende de la literatura que ustedes puedan ver, cambia porque pues obviamente es dependiendo del país. Esto es en Estados Unidos, es del primer de Nature. Yo no encontré nada en Colombia, pero pues si ustedes se encuentran para llevar a la práctica y pues a sus vidas diarias, si se los hacen revisar, pues obviamente mucho mejor. Particular mención especial pues a las vacunas, que sepan las diferentes vacunas que se encuentran la mayoría dentro del PAI. Creo que la única que... Bueno, todas están dentro del PAI, lo que pasa es que tienen diferentes presentaciones, o sea, diferentes serotipos que cubren. Las del PAI no son las más completas. De hecho, muchas de estas vacunas ni siquiera están disponibles en Colombia digamos, para compras. Si yo como ser humano privado quisiera comprar y ponérmela, pues tampoco están disponibles. Pero pues que sepan que hay diferentes tipos de vacunas dependiendo de los serotipos que cubren de cada patógeno. Funcionan aumentando la inmunidad mediada por células T. Antes de las vacunas el más importante pues era la Haemophilus influenza, que pues ya pasó a ser básicamente irrelevante en esta patología. En este momento de pronto lo más importante es el Streptoneumoniae, que es el pues más relevante para las muertes infantiles y es el que más desarrollo ha tenido. Esta que es la más reciente, que es la PPV23, ya ustedes ven que cubre realmente la mayoría de los serotipos. Creo que no está disponible en Colombia. Y no, pues ya, como para que lo sepan, lo tengan en cuenta. Ya en cuanto a la fisiopatología, pues digamos que simplemente tengo un individuo susceptible en el que va a haber un reservorio a nivel del epitelio nasofaringeo del ya sea cualquier patógeno. Van a escapar del proceso de opsonización, se van a adherir al endotelio vascular y pues van a ingresar al líquido cefalorraquídeo. Van a activar diferentes mecanismos de daño celular.
y pues básicamente van a ser una respuesta inflamatoria mediado por interleuquinas y todo lo demás, lo que me va a generar un daño a la vasculatura cerebral por estrechamiento arterial, hipoperfusión e isquemia, que si se prolonga en el tiempo pues me va a generar complicaciones. No olvidar igual que la otra ruta de entrada, digamos, sería el oído. No olviden que la otitis media, pues si revisan ese tema, la complicación principal es la otomastoiditis, pero si esa cosa se prolonga, pues son pacientes que van a hacer meningitis o incluso abscesos cerebrales. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues mi población susceptible en la que yo debo pensar, este paciente tiene riesgo de tener meningitis, las edades extremas, la infancia, niñez temprana y los mayores de 60 años. Evidentemente el contacto cercano y prolongado con pacientes con meningitis, particularmente por hemófilos influenza casi erradicado, y la más relevante sobre todo acá a nivel Colombia, la Neisseria meningitis. Inmunodeficientes, ya sea VIH, cáncer, cualquier otro que ustedes tengan en la cabeza. Poblaciones básicamente hacinadas, o sea, guarniciones militares, establecimientos penitenciarios, centros de protección. Defectos anatómicos del sistema nervioso central, algunas deficiencias genéticas que aumentan la susceptibilidad a las infecciones, o sea, porque tienen, la deficiencia genética, mutación, lo que sea, tienen mayor susceptibilidad a que estos patógenos escapen del proceso de opsonización y pasen pues la barrera del líquido cefalorraquídeo. El alcoholismo y el tabaquismo, muy importante. Y ya alteraciones directas del líquido cefalorraquídeo, ya sea por fluencia o por fuga del líquido cefalorraquídeo. Estos son, por si lo quisieran revisar, los genes, las mutaciones de genes que se han encontrado asociadas a riesgo de tener meningitis. En cuanto a la clínica, es difícil. La típica triada de rigidez en el cuello, fiebre y alteración del estado mental no está presente sino en el 41% de los pacientes, digamos, como alguna de ellas, y las 3 al tiempo creo que es un porcentaje todavía mucho más pequeño, que no lo tengo ahorita en la cabeza. En cuanto a los neonatos, sobre todo pues para la sepsis neonatal, muy relevante para salud pública, y pues hay guías y RIAs en Colombia. Pero digamos que la mala alimentación, la irritabilidad, hipertonía o hipotonía, la dificultad respiratoria, la fiebre está presente en menos del 40% de los pacientes, y las convulsiones en menos del 35% de los pacientes. Y más allá de los neonatos, todavía menos diciente, vamos a tener cefalea, fotofobia, náuseas, a veces vómitos. En casos más graves pues obviamente me van a llegar pacientes sépticos. En cuanto a la estreptoneumonía, los síntomas, digamos, van a tener su pico máximo más o menos entre 1 y 4 días del inicio. En cuanto a la Neisseria, de 2 a 10 días. Y para el HIP, de 2 a 4 días. Siempre tener en cuenta que la cefalea, la afasia, hemiparesis o convulsiones pueden ser indicativo de una meningitis. Ya en cuanto al examen físico, en cuanto a los signos meningios, pues obviamente tenemos el signo de Kerning, el signo de rigidez en el cuello, el signo de Brudzinski. Muy poca especificidad, muy poca sensibilidad, especificidad no tan mala, o sea, realmente no son signos que si mi paciente está enfermo me los va a presentar. Entonces el hecho de no tenerlos no me descarta para nada que mi paciente pues no tenga meningitis en dado caso que yo la esté sospechando. Hay uno que es el más sensible, no me acuerdo el nombre específico, pero ustedes le van a pedir al paciente que se toque el pecho con la mandíbula, y cuando va a intentar hacer el movimiento, lo que va a hacer es que va a abrir la boca para efectivamente, alargar ese espacio y tocar el pecho con la mandíbula. Ese es de los más sensibles que se tienen, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. No me acuerdo el nombre, pero pues si quieren lo buscan. Siempre buscar un rash, no siempre es igual a meningococo. De pronto lo más importante para el meningococo van a venir a ser las petequias. Están en el 50 al 80% de los casos, y esto nos cambia por completo cómo vamos a abordar el paciente, físicamente nosotros. Si tengo un paciente con meningitis por un HIV o por un neumonio, pues me pongo un tapabocas y que ya estaría. Pero si mi paciente tiene una Neisseria, ese paciente se va aislado por aerosoles, por todo, mejor dicho, me pongo bata, guantes, gorro, o sea, aislamiento completo, porque además es un paciente exageradamente contagioso. La probabilidad de que aparezcan en respectiva zona del cuerpo, lo más común es que sea en el tronco, ya sea anterior o posterior, en las extremidades, axilas, flancos, muñecas, tobillos, y raro,
pero no improbable, en las mucosas. Entonces, por favor, siempre al paciente revisar las mucosas, abra bien la boca, la linterna, ver que no tenga ninguna petequia que me pueda ayudar en mi sospecha de meningitis a esclarecer un poco y de pronto sea el patógeno una Neisseria meningitis. ¿Listo? Esto es súper importante, o sea, son pacientes que hay que desvestirlos, o sea, decirle, señor, por favor, necesito que se levante la camisa, o sea, verlo por absolutamente todo el cuerpo, porque pueden haber petequias, pues, digamos, en el lugar menos las axilas, o sea, uno en general no mira las axilas, por decir algo, el tronco posterior uno, pues, no es tan usual que uno lo revise, los tobillos, en fin, o sea, es un paciente que tengo que pedirle de verdad desvestirlo por completo y pues revisarlo muy bien. En cuanto al diagnóstico, tengo diferentes diferenciales, el absceso cerebral, la meningitis tuberculosa, la encefalitis viral, la meningitis aséptica o la sinusitis, donde realmente el que nos va a sacar de toda duda pues es el estudio del líquido cefalorraquídeo. No olviden que eso va, no solo el estudio del líquido cefalorraquídeo sea el citoquímico, sino que se tiene que pedir sí o sí con un cultivo y sobre todo si sospecho una meningitis tuberculosa, una PCR, una RT-PCR para meningitis tuberculosa. Y siempre pensar, el TAC no es una opción, en el sentido de que el TAC no nos va a confirmar o descartar meningitis. El TAC nos sirve más bien si tengo un paciente con meningitis que no me está mejorando, sino que me está empeorando, pues evaluar complicaciones, que eso es lo que podría verse en el TAC. ¿Qué es lo que pasa con el TAC? Que siempre tengo que recordar los casos donde tengo que tomar un TAC antes de tomar el líquido cefalorraquídeo, que son mis pacientes inmunocomprometidos, con tumores del sistema nervioso central, con antecedente de ACV, con una convulsión reciente, con papiledema. Eso fue lo otro que me faltó en el examen físico. Estos pacientes tienen que sí o sí hacerles el fondo de ojo para descartar para ver que no tengan papiledema, porque es algo que sí o sí necesita un TAC antes de, o sea, una neuroimagen antes de hacer el estudio del líquido cefalorraquídeo, o que tengan un déficit neurológico. Todos esos pacientes que les acabo de nombrar tienen que ir primero a neuroimagen antes de hacerle el estudio de líquido cefalorraquídeo. Para efectos de la práctica de simulación, yo les recomiendo que lo chuleen o pues lo verbalicen para que sepan que lo hicieron. Y es decir, ya confirmé que mi paciente no tiene contraindicaciones o no tiene indicación de neuroimagen previo al líquido de estudio cefalorraquídeo, entonces voy a proceder a hacerle a ordenarle la punción lumbar, lo que sea. ¿Qué es lo que básicamente encuentro en el estudio del líquido cefalorraquídeo? Pues que hay hipoglucorraquia, pleocitosis, proteinorraquia. No es necesario que estén los tres, pero va a haber por lo menos uno en el 96% de las veces. Yo les dejé ahí unos resúmenes que tengo de cómo se interpreta el líquido cefalorraquídeo en el Drive para si los quieren revisar. Pues creo que están bien hechos, simplecitos, con lo básico para que pues entiendan los principios de ese estudio. Sé que igual tienen práctica, pero entonces pues revísenlo a medida que puedan. Lo otro importante es, si yo tengo un paciente, entonces ya confirmé la meningitis, o sea, le hice el líquido cefalorraquídeo, veo que es un líquido cefalorraquídeo inflamatorio, sugestivo de una infección bacteriana, y un paciente tiene petequias. Antes de siquiera pensar en darle tratamiento a ese paciente, porque ese paciente ya lo tengo en urgencias, o sea, ya eventualmente le daré manejo y saldrá adelante, yo tengo que pensar en la quimioprofilaxis que le tengo que dar a todas las personas que estuvieron con este sujeto. Entonces yo le voy a decir, señor, ¿usted con quién vive? ¿Con quién ha estado últimamente? Si llegó un acompañante, yo lo primero que le voy a preguntar es, señor, ¿usted trajo acompañante? Y me dice, sí, está allá afuera, se llama Carlos. Yo voy a buscar a un Carlos y le digo, señor, por favor, usted se tiene que quedar, usted tiene que entrar porque le tengo que dar unas indicaciones, y todas las personas que hayan estado en contacto con este paciente, necesito que me las contacte y las traiga acá y les diga que es un tema urgente. Entonces, la quimioprofilaxis es para todas las personas con un contacto cercano reciente con paciente con meningitis meningocócica o bacteriana. El INS dice que se tiene que hacer en las primeras 48 horas de identificado el caso probable, o sea, ni siquiera ningún caso confirmado según ficha técnica. Y bueno, para el HIV un poco menos relevante, pero pues en contacto, pues sobre todo si la persona en contacto es un paciente no vacunada. Y bueno, los embarazadas que hablábamos un poco más atrás, que es pues los estreptos del grupo B, que bueno, eso igual es otro tema, pero pues no se les olvide. Entonces, para la quimioprofilaxis tengo diferentes tipos de dosis dependiendo del tipo de edad. Es con rifampicina,
para menores de 1 mes. Bueno, en fin, acá les dejo las dosis para que las miren, pero entonces no se les olvide, porque esto es un paso muy importante. Si yo veo a mi paciente, alteración, no sé, del estado de conciencia, fiebre, yo digo, ya, ese paciente puede tener meningitis, tiene 60 años, vive por allá en un campo rural, viven 5 en una misma casa, listo. Lo voy a revisar, digo, señor, tóquese el pecho con la mandíbula, me abre la boca para estirar y alcanzar el pecho. Yo digo, hijo de pucha, signo meningio súper sensible. Le voy a decir, señor, lo voy a revisar. Por favor, le reviso la axila, tiene petequias. Yo, señor, dígame en este momento con cuántas personas ha estado expuesta para que vengan y poderles dar la indicación de la profilaxis que se tienen que hacer. Muy importante, o sea, de verdad, no se les olvide en la vida, en la práctica, nunca. Porque si no es un paciente que me va a hacer meningitis, y ahí es que comienza la epidemia. Más cuando hablamos en la epidemiología que la Neisseria meningitis es el que tiene mucho más potencial epidémico y además de complicaciones. Este es, pues en el dado caso de que sea por Haemophilus influenza, evidentemente solo lo sabré hasta que tenga respuesta del cultivo, porque este no tiene ningún como relevante. Y pues recuerden que solo si la persona que tiene contacto estrecho no fue vacunado. Entonces, pues en cuanto al tratamiento de la meningitis, pues obviamente antibióticos. Ahorita hablaremos un poquito más de las dosis. Siempre pensar en la etiología, sobre todo para el uso de la dexametasona. La dexametasona inhibe el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, lo que directamente se relaciona con que revierte el desarrollo de edema cerebral, limita el aumento del lactato y leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Y pues, ¿cuál es su verdadera importancia? Que en pacientes con Haemophilus influenza disminuye el riesgo de pérdida auditiva, que es una complicación muy específica del HIP. No disminuye mortalidad, no tiene ningún impacto en ese sentido, ni en días de hospitalización. Simplemente me ayuda a disminuir el riesgo de pérdida auditiva, y jamás se aplica en pacientes neonatos. Estos son, digamos, los esquemas que proponen en Estados Unidos, pero bueno, ya menos un poco más adelante. Digamos que cuando uno revisa los perfiles microbiológicos de las bacterias, son, y bueno, principalmente el Streptococcus pneumoniae, que es el más común que tenemos en Colombia en este momento, pues es un paciente que podría llegar a pensar en tratarse con penicilina, pues con penicilinas. ¿Qué tenemos? Pues que acá en Colombia esta página es del grupo Germen, es un grupo especializado en Medellín que le hace seguimiento a la sensibilidad antibiótica de las diferentes pues bacterias que tienen, digamos, tipificables, pues que obviamente son casi todos los casos, casi todos los, pues lo que pueden reportar de los diferentes hospitales. Pues acá ustedes ven que la sensibilidad a la penicilina es exageradamente triste. O sea, menos del 50%. Entonces, acá en Colombia particularmente, así ustedes lo lean en otros protocolos, no es una opción empezar con penicilinas. El riesgo de que mi paciente sea resistente pues es altísimo, porque así es la epidemiología local de este país. Si ustedes se mudan a otro país, Estados Unidos, Europa, no es tan loco una opción de empezar con penicilina, como para que lo tengan en cuenta. Esta es, digamos, un algoritmo que nos proponen según, sobre todo según el bicho aislado. Como ustedes ven, en general van a empezar o con penicilinas o con cefalosporinas de primera generación. Eso acá en Colombia no pasa, se los dejo como para que lo miren, para que lo tengan en cuenta si se muevan a algún lugar del mundo, sobre todo pues Estados Unidos o Europa, pero definitivamente en Colombia el tratamiento es vancomicina y ceftriaxona. Pero pues ya hablaremos en un segundito. ¿Qué complicaciones tengo que tener en cuenta? La pérdida de la audición, sobre todo en el Haemophilus influenza tipo B, la hidrocefalia, el ACV, el shock séptico, las convulsiones y la necrosis en las extremidades o el déficit neurológico. Siempre que yo sospecho una complicación o pues mi paciente se esté complicando, es indicación de la neuroimagen. En cuanto a la pues, prevención secundaria, pues es, digamos, básicamente la vacunación.
Pues tener en cuenta que sobre todo para el Streptoneumoniae, que es el más común acá en Colombia, tenemos la PPV23, que es la que más serotipos cubre. No está disponible en Colombia, acá tenemos es más la PCV13, o no sé si eso ha cambiado en los últimos años, pero pues hasta donde yo tengo claridad no está tan disponible en Colombia, es muy difícil de conseguir. ¿Qué saben que cambia un poco en Colombia? Recuerden que es una enfermedad de notificación obligatoria. Entonces siempre tenemos que pensar en llenar nuestra fichita del Civigila. Nunca puedo iniciar el antibiótico sin la punción lumbar, porque el antibiótico sí me baja muchísimo el rendimiento de los cultivos y necesito de verdad aislar el germen, sobre todo porque si yo al examen físico no tengo petequias, que me puede pasar hasta en el 50% de los casos, en el mejor de los casos solo me pasa en el 20% que tengan ausencia de petequias, pues obviamente si un paciente tiene Neisseria o HIP también, pues evidentemente yo tengo que pensar en si le doy quimioprofilaxis a las personas con quienes estuve expuesta. Entonces siempre retrasen un poco el inicio del antibiótico, a menos que pues mi paciente esté séptico. Obviamente ahí pues digamos es otro tema, porque pues se vuelve ya un código sepsis, pero siempre que mi paciente esté estable retrasemos el uso de antibiótico hasta la punción lumbar. Si mi paciente tiene fiebre, dolor, pues obviamente podemos tomar otras medidas para darle confort, obviamente entendiendo que el antibiótico es el que lo va a sacar de ese estado, pero pues podemos ponerle el acetaminofén, un AINE, para reducir esos síntomas, esa incomodidad, y pues darnos chance para hacer la punción lumbar, tener un buen cultivo y ya ahí sí iniciarle el antibiótico. No olviden que si tienen sospecha de micobacterias, pues pedir el cultivo específico para micobacterias y la PCR de tuberculosis. Y que la adyuvancia, que es la dexametasona, la dosis es 0.5 miligramos por kilo cada 6 horas por 4 días. Y pues solo está indicada para el hemófilos influenza del tipo B. Digamos que los cultivos se demoran un poco en salir. Y si ya dijimos que no reduce mortalidad, pero sí reduce complicaciones, pues no tiene sentido ponerla cuando ya puse mi antibiótico y mi paciente está saliendo de. Entonces, ¿qué les puedo decir yo de esto? Pónganlo. O sea, pónganlo. Y los cultivos que no deberían igual demorarse más de, si mi paciente está pues bien bacteriano y me salen los cultivos rápido, pues deberían salirme a las 24 48 horas. Si me sale un patógeno diferente al HIP, pues la suspendo, y si no, pues la continúo. O sea, no es algo que le va a hacer daño, simplemente sepan que es algo que igual no le va a hacer ni bien ni mal en cualquiera de los otros dos bacterias. Entonces siempre inicienlo, que no hay ninguna contraindicación de ningún bicho, simplemente no les va a hacer nada, excepto para el HIP, donde sí hay evidencia pues que reduce la morbimortalidad de la pérdida de la audición. Esta es, pues digamos, para que sepan las características de clasificación. Esto es de la ficha de notificación del Civigila, búsquenla, léanla, familiarícense con ella. Y entonces ya lo más importante, pues que es el tratamiento antibiótico para Colombia. Entonces esto depende mucho, digamos, del lugar donde estén. Realmente puede variar un poco. Entonces pues siempre hay que guiarse de los protocolos, sobre todo del hospital donde uno esté. Yo les mostré la página esta del grupo Germen. Eso es muy interesante porque digamos que la epidemiología de Colombia no es la misma, la epidemiología de Bogotá no es la misma a la epidemiología de Boyacá. Entonces por eso, sobre todo si yo trabajo en un hospital grande, en el que sea que esté, yo debería preguntar si hay algún protocolo de antibióticos, que casi siempre lo suelen tener, porque cada hospital tiene perfilado su perfil de resistencia, sobre todo si tiene servicio de infectología. ¿Listo? Digamos que en general, pacientes de 18 a 50 años, el tratamiento va a ser vancomicina más ceftriaxona. La vancomicina se pone primero un bolo de 30 miligramos por kilo intravenoso y se continúa a 15 miligramos por kilo cada 12 horas, y ceftriaxona 2 gramos cada 12. Si es mayor a 50 años, le voy a adicionar ampicilina, o sea, vancomicina bolo se continúa a más ceftriaxona más ampicilina. Si mi paciente es inmunocomprometido o tiene factores de riesgo para pseudomonas, pues entonces lo va a cambiar la ceftriaxona por el cefepime. Y lo otro, pues importante, es cuántos días de antibiótico le pongo. Si tengo un germen no identificado, o sea, el cultivo no me pitó, pues pongo 14 días. Si tengo hallazgos al examen físico que me sugieran meningococo, lo podría dejar simplemente 7.
al menos 7. Digamos que yo les recomendaría que lo dejen 10. Si tengo una listeria o un estrepto del grupo B, se dejaría 21 días. Si presenta tromboencefalitis o cerebritis, se deja hasta 42 días. Si tengo un hemófilos influenza del grupo B, 14 días. Si tengo bacilos gram negativos, 21 días. Si tengo un S. aureus o enterococos, 14 días. Y sí, pues eso, para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál, pues digamos, sería la secuencia de un paciente así? Pues obviamente llega, le hago mi abordaje inicial. Si mi paciente, no sé, llega tosiendo o algo así, evidentemente es ahí, nos vamos a poner nuestros tapabocas. Continúo porque digamos, sobre todo si tiene esa neumonía, a veces, raro, pero se puede relacionar con neumonía. Entonces bueno, me voy a poner mi tapabocas, no sé qué. Yo lo sigo revisando, estoy en la de exposición. Yo, señor, lo voy a desvestir un segundo, por favor levante los brazos, petequias en la axila. Yo, ok, paramos un segundo, todos nos vamos a poner nuestro equipo de bioseguridad. Entonces nos ponemos las batas, el gorro, polainas, todo eso. Entonces seguimos con la revisión. Listo, mi sospecha es que puede ser una meningitis bacteriana por las petequias, pues sospecho que puede ser por meningococo. Entonces, señor, usted trae acompañante, si está afuera, se llama tal, listo. Entonces, tal persona, por favor, buscas al acompañante, le dices que no se puede ir, que por favor contacte a todas las personas que hayan estado en contacto con este señor, pues si sabe, y que vengan para pues darles una información pensando en la quimioprofilaxis que le tengo que dar. Luego va a pensar, mi paciente tiene alguna contraindicación para hacerle una punción lumbar de entrada. Entonces, pues que no sea inmunocomprometido, que no tenga tumores, que no tenga un antecedente de accidente cerebrovascular, que no tenga convulsiones recientes, que no tenga papiledema. Por eso, entonces, no olviden el kit de órganos para esa práctica. Bueno, aunque en general en el centro hay. Y pues que no tenga déficit neurológico. Una vez, entonces, listo. Entonces, señor, creo que usted puede tener una infección del sistema nervioso central. Le vamos a tomar unos exámenes para confirmar. Si en este momento usted tiene dolor, fiebre, incomodidad, entonces le vamos a iniciar unos pues analgésicos y antipiréticos para que tenga más confort, pero vamos a esperar los laboratorios para tomar mejores decisiones. Entonces le pido la punción lumbar, le pido bioquímica de sangre, digamos la usual. No olviden que en este caso se pediría un perfil de sepsis, o sea, completico, o sea, todo lo que calcula el SOFA. Y ya una vez tengo mi líquido cefalorraquídeo y pues veo ahí todos mis valores, pues entonces digo, sí, tiene hipoglucorreaquia, pleocitosis, está listo. Señor, usted definitivamente puede tener una meningitis bacteriana. Entonces le vamos a iniciar antibiótico. Tiene 44 años. Entonces le va a iniciar vancomicina más ceftriaxona a estas dosis. Y listo. Ya vamos a esperar el cultivo para confirmar, pero creo que pues está. Y a la familia pues le hago la quimioprofilaxis. Listo. Si mi paciente llega séptico es otro tema, pero digamos que no es el objetivo de esta primera práctica. Eso les puede tocar un poco más es en el examen. Mencionar acá muy rápidamente, pues para que sepan para su día a día, la meningitis enteroviral. Digamos que si ustedes alguna vez les preguntan cuál es la etiología más común de la meningitis, son los virus, como casi siempre son los virus. Los enterovirus son la causa más común de meningitis y pues obviamente de meningitis viral. Nos puede dar a cualquier persona, o sea, cuando nos da una gripa y sentimos así un malestar rarísimo por todo el cuerpo, probablemente ese dolor de cabeza extraño que no es ni una cefalea tensional ni se nos asemeja a una migraña, de pronto tenemos una meningitis enteroviral. Es mucho más frecuente en los pacientes inmunodeficientes. En ellos digamos que hay una respuesta mucho peor, porque les puede generar SIDA, pueden hacer convulsiones, pueden hacer meningoencefalitis, necrosis hepática, miocarditis, un montón de complicaciones. Pero pues digamos que en general suele ser una patología que es autorresolutiva, a menos que pues sea inmunocomprometido. También se diagnostica por PCR, tiene los mismos síntomas, pero tiene los prodromos de una infección viral. Y pues se suelen recuperar de 7 a 18 días.
Suelen también tener peteques, entonces pues hay que saber distinguirlo de una bacteriana y realmente eso nos lo va a distinguir el estudio del líquido cefalorraquídeo. Y también pues que sepan la existencia de la meningitis aséptica. Es un síndrome clínico de inflamación meningia que no se puede identificar en causas bacterianas comunes. Suele deberse a abscesos cerebrales o una meningitis parcialmente tratada. O sea, por ejemplo, veíamos en los días que si yo tengo que si yo tengo una listeria, que es un bicho no tan común, deberían ser 21 días y yo le di 10 por alguna razón, ni siquiera les di los 14 de grupo no identificado, pues es un paciente que no se trató correctamente. Esos son estos pacientes. Lo más frecuente que uno encuentra en el estudio de líquido cefalorraquídeo pues es la pleocitosis. Los otros signos normales de la meningitis, que son la hipoglucorraquia y la proteinorraquia, suelen ser muy leves. Y pues se tendría que iniciar antibiótico pues empírico, sobre todo los más importantes, lo que les digo, la sospecha de una meningitis parcialmente tratada. La clínica suele ser pues igual a la meningitis, puede haber combinación también si es con una meningitis viral. Y pues no olvidar el soporte, la analgesia, los líquidos y pues siempre vigilar los electrolitos. No se les olviden los laboratorios también que pueden pedir unos gases arteriales, más que todo para ver el lactato. Realmente no es como que hagan alteraciones ácido-base, pero pues el lactato sí nos sirve. Y ya, cualquier cosa pues me preguntan, están las diapositivas, están los resúmenes de líquido cefalorraquídeo para que les echen un ojo. Y listo, gracias.